Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase. Hoy está previsto que veamos el teorema del rol, el teorema del valor medio. Vamos a ver un ejemplo. Antes vamos a ver una propiedad que ahí acabo de mandárselas de la pizarra. Vamos a ver qué dice el teorema del rol, qué dice el teorema del valor medio. No vamos a entrar en la demostración, porque vamos a ir un poco rápido. Hoy la idea es ver si podemos llegar a integral indefinida, ver el concepto de integral, de la función integral, antiderivada. Después vamos a empezar a clasificar las integrales, a qué se llaman integrales indefinidas, a qué se llaman integrales definidas, los métodos de integración que hay, y bueno, vamos a ver si podemos alcanzar a ver ya algún integral que puede ser sustitución o partes. Antes de empezar la clase, quiero decirles que hoy estamos terminando ya la segunda parte importante de la materia. La materia se divide básicamente en tres. El cálculo infinitesimal se divide básicamente en tres partes principales. La primera es límite y continuidad, para lo cual hemos visto el concepto de función, los tipos de funciones. Bueno, empezamos primero un poquitito escarbando los campos numéricos, que nos permitió después definir el dominio, no solamente definir el dominio, sino también restringir adecuadamente el dominio y recorrido para que una función pueda ser biyectiva o inyectiva no subyectiva, o lo que fuere, de manera también de que si era biyectiva poder calcular la función inversa. Después empezamos a ver ya el concepto de función en sí como una relación binaria, vimos funciones escalares, y por último terminamos con operaciones con funciones, que vimos básicamente suma, resta de funciones, multiplicación y descomposición, y composición de funciones. Posteriormente, el concepto de función nos permitió tener la base, estas dos primeras unidades nos permitió tener la base para ver límite y continuidad. Una vez que vimos límite y continuidad, vimos el concepto, la definición de límite, los tipos de límites que hay, vimos el concepto de función continua, y eso, bueno, ahí también aprendimos a resolver límites de manera algebraica, y bueno, y eso nos permitió, el concepto de límite, entrar en la segunda mitad de la materia, perdón, en la segunda parte de la materia, que sería derivada. Vimos el concepto de derivada como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tendía a cero. Vimos la interpretación geométrica y aprendimos o dedujimos la tabla de derivada aplicando el concepto de derivada o la definición de derivada. Ahí, bueno, aprendimos a derivar, regla de la cadena, a derivar funciones de funciones. Y posteriormente vimos algunas aplicaciones de derivada, como el concepto de diferencial de una función. Aprendimos a analizar funciones, aprendimos a calcular máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Vimos el concepto de concavidad de una función y punto de inflexión. Después vimos otra aplicación más que es recta tangente y recta normal. Y la clase de hoy, la idea es ver, bueno, también vimos la clase pasada
otra aplicación más de derivadas que es regla de L'Hopital, que un poco asociaba derivada con límite, porque la regla de L'Hopital básicamente es poder resolver un límite aplicando el concepto de derivada. Y hoy, para cerrar, vamos a ver teorema de Rolle y teorema de valor medio. Hasta el teorema de Rolle y teorema de valor medio va a ser la segunda parte de la materia importante, todo lo que es derivada y aplicaciones, y posteriormente vamos a analizar o ver el concepto de integrales, ¿sí? Ahí vamos a ver a la integral como la función inversa de la derivada. Así, cuando vimos una función y vimos que toda función debía ser biyectiva para tener función inversa, que la función inversa era la que vinculaba los elementos del recorrido de la función con los elementos del dominio. Bueno, acá vamos a ver a qué se llama antiderivada o integral, que la integral no es otra cosa que la función inversa de la derivada. Por eso también se suele llamar antiderivada. Bueno, para empezar la clase de hoy, vamos a plantear y ver esta propiedad, que es muy sencilla, muy sencilla. Esta es una propiedad donde tengo un sistema cartesiano ortogonal, una función y igual a f de x, y en esa función yo tomo un punto A de coordenadas AF de A y otro punto B de coordenadas BF de B. Recordemos que la función f de x es una función continua en todo el intervalo cerrado, es decir que para todo el intervalo cerrado del dominio AB se cumplen las tres condiciones de continuidad. Es decir, existe la función, existe el límite y el límite y la función son iguales en ese punto. ¿Sí? Las tres condiciones de continuidad se cumplen para todos los valores del dominio en el intervalo cerrado AB. Entonces, si yo defino dos puntos en esa función continua, en el intervalo cerrado AB, defino dos puntos A y B y trazo una recta R', esa recta R' pasa por A y por B, ¿sí? Yo esa recta R' es una recta secante a la curva, secante porque cortan más de un punto. Dice que la propiedad que es posible hallar, ¿sí? Si yo prolongo la dirección de esa recta R' hasta que en lugar de ser secante sea tangente, voy a obtener otra recta llamada R, ¿sí? Paralela a la anterior, donde la abscisa del punto C, ¿sí? La abscisa de ese punto C, que sería este punto C minúscula, es interior al intervalo AB. Es decir, que puede ser cualquier punto del dominio sin ser ni el punto A ni el punto B. Lógicamente, esta propiedad es una propiedad muy sencilla, ¿sí? Vos acá te das cuenta, si tenés una recta, ¿sí? R' y esa recta, conservando la dirección, la proyectás hasta que corte o toque a la curva igual a f de x en un solo punto, llamado punto C. La diferencia entre este C y este C, que este C es un C mayúscula, ¿sí? Un C mayúscula. Siempre el punto con mayúscula, las abscisas con minúscula. Decíamos que al proyectar esa recta R' hasta que toque o corte en un solo punto, ese punto es el punto C, cuya abscisa de ese punto siempre va a ser inferior al intervalo abierto. Esta propiedad nos va a permitir a nosotros demostrar el teorema de Rolle y teorema de valor medio que vamos a
ver a continuación. ¿Sí? Voy a borrar. No sé dónde dejé, un segundito. Esto nos permite determinar esta propiedad de las funciones derivables. Nos permite ver el teorema, estamos todavía en el nivel 4, el teorema de Rolle y teorema de valor medio. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Para el teorema de Rolle, en realidad lo que tenemos nosotros eje Y, eje X, tenemos una función cualquiera, y igual a f de x. Y la particularidad es que ese punto A y B, por el cual trazamos la recta secante, ahora va a ser A, B, y f de A va a ser igual a f de B. Entonces, ¿qué te dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle dice, sea f de x continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que f' de C va a ser igual a 0. ¿Cómo es esto? Bueno, decíamos que esta era la recta secante, ¿sí? Esta es la recta que nosotros le llamamos L', ¿se acuerdan? Si yo esa recta L', imaginaria, la proyecto, es horizontal porque f de A igual a f de B, la proyecto hasta que corte a la curva en un solo punto, C, dice que si la función es continua en todo el intervalo cerrado AB del dominio y derivable en el intervalo abierto AB, entonces va a existir un punto C interior al intervalo abierto AB, en el cual la derivada es 0. ¿Y por qué la derivada es 0? Y la derivada es 0 porque la recta tangente es horizontal. Es decir, f' de C va a ser igual a 0. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Teorema del valor medio. El teorema del valor medio es un teorema
que es genérico del teorema de Rolle. Ya van a ver por qué. El teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Borel. También tengo una función eje Y, eje X, es igual que lo que habíamos visto recién. Este es el punto A, esta es la recta de prima, este es el punto B. Voy a poner así para que no se confunda. Esta es la recta de prima. Este sería B, A, ya F de A y F de B no son iguales, sino que son distintos. Pero vos conservando la dirección directiva a esa recta secante, como decíamos anteriormente, la podés convertir en una recta semimedia, no muy paralela. En un punto C, de coordenadas CF de C. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor medio? Esto es lo mismo, ¿sí? Sea F de X continua en un intervalo cerrado a B y derivable en un intervalo abierto a B. Entonces, existe un C, lo voy a poner a este C con C mayúscula, existe un C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que F' de C ahora ya no es cero, porque la recta tangente no es horizontal. Si fuera horizontal, la pendiente es cero. ¿Y qué pendiente tiene acá? Bueno, la pendiente de esta recta es lo mismo que la de D', ¿sí? Esta sería R, acá R sería esta otra. ¿Y qué pendiente tiene R? Y la misma que R'. ¿Y cuánto vale la pendiente de R'? Bueno, si proyectamos nosotros para formar un triángulo rectángulo, ¿sí? R, la tangente de alfa vendría a ser este ángulo, y vendría a ser este ángulo. La tangente de alfa, ¿cuánto valdría? Vale, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Y el cateto opuesto vale F de B menos F de A. Sobre ¿cuánto vale el cateto adyacente? Y vale esta longitud. Vale B menos A. Entonces, la tangente de alfa, que sería ni más ni menos que F' de C, va a valer ese valor. O sea que F' de C va a ser igual a F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Por qué digo que el teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor medio?
¿O por qué digo que el teorema de valor medio es una generalización del teorema de error? Porque si f de A es igual a f de B, que es la condición, acá me comí eso. F de A, acá, f de A es igual a f de B, y acá f de A distinto a f de B, ¿sí? Lo vamos a poner acá también. Acá f de A igual a f de B, acá f de A distinto a f de B. Decíamos que el teorema del valor medio es una generalización del teorema de error, porque si f de A es igual a f de B, ¿qué pasa con este cociente? Y como este valor, f de A y este valor son iguales, al restarlos, esa resta es nula. Entonces me va a quedar 0 dividido en esta diferencia de b menos a, que es una constante. 0 sobre cualquier constante 0. Entonces acá me queda. Vamos a escribirlo mejor esto, así la foto va bien. Si f de I continúa en el intervalo cerrado B, el derivable del intervalo abierto B, entonces, si f de A es igual a f de B, o esto es equivalente así, esto implica que existe un punto C, que pertenece al intervalo abierto a B, tal que f' de C sea igual a C. Acá vamos a ponerlo también, igual acá. Vamos a ponerlo bien. Esto es equivalente a decir que si f de A es distinto a f de B, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que f' de C va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ahí está completo, ¿sí? Entonces, a vos te van a dar una función cualquiera y te van a dar 2 puntos, ¿sí? Y te van a decir, verifique el teorema de Rolle o teorema del valor medio, según corresponda, para la siguiente función en los puntos del dominio o en el intervalo del dominio indicado. Bueno, primero debe ser una función que sea continua en todos los intervalos del dominio, ¿sí? En el intervalo cerrado. Derivable en todos los puntos interiores a ese intervalo. O sea que no hace falta que sea derivable ni en A ni en B. De hecho, el punto C que nosotros estamos calculando es interior al intervalo AB. O sea que el punto C es un punto donde la función es continua y derivable. Entonces, una vez que yo tenga que la función es continua en un intervalo cerrado a B y derivable en un intervalo abierto a B, y que sé que para las dos se cumple exactamente lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular por el punto que nos da cuánto vale f de A y cuánto vale f de B. O sea que me van a dar A y me van a dar B. Entonces yo voy a calcular f de A y voy a calcular f de B. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es teorema de Rolle o si es teorema de valor medio? Bueno, si f de A es igual a f de B, ¿qué quiere decir? Que va a haber un punto interior a ese intervalo abierto a B en el cual la derivada de ese punto es nula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos van a dar la función, vamos a calcular la derivada, la vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Y porque como f de A es igual a f de B, el punto interior tiene derivada nula. La igualamos a 0, calculamos las raíces, y una vez que calculamos las raíces, tenemos que llegar a la conclusión que ese punto C pertenece a, o es un punto
interior al intervalo AB. De la misma manera, si nos dan un valor A y un valor B, y nos dicen verifique el teorema de Rolle o teorema de valor medio, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a calcular f de A y f de B. Si nos daban iguales, f de A y f de B, es que se cumple el teorema de Rolle. Entonces sacábamos la derivada, la igualábamos a C, calculábamos el valor C interior al intervalo abierto. ¿Y qué pasa si no nos da igual? Si nos da distinto. Si f de A es distinto a f de B. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Calcular cuánto vale este número, ¿sí? Es decir, f de B menos f de A sobre menos A, que ¿qué es ese número? Y es el número que equivale a la pendiente de la recta R. Entonces deberemos sacar a la función su derivada y en lugar de igualarla a 0, la igualamos al número que nos dé acá ese valor. Y bueno, y de ahí despejamos, calculamos las raíces y nos fijamos que las raíces sean interiores al intervalo abierto a B. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo, ¿sí? Le voy a sacar una foto. Vamos a hacer un ejemplo y bueno, y ahí vamos a ver por concluido este tema. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, la duda seguramente va a salir cuando hagamos el ejercicio. Sin hacer gráfica, ¿qué es lo que tenemos que saber de teoría? Tenemos que saber que I igual a f de x es continua en un intervalo AB, derivable en un intervalo abierto AB. Acá se presentan dos caminos. Si f de A igual a f de B, ¿qué se cumple? Teorema. Vamos a poner acá. Teorema. Teorema. Si f de A es distinto a f de B, ¿qué se cumple? Teorema valor medio. ¿Qué dice cada uno? El teorema de Rolle dice que entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto a B, los dos dicen lo mismo. Entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que en el teorema de Rolle f' de C va a ser igual a C. Y en el teorema de valor medio, f' de C va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Y hay que calcular el punto C.
ahí tenemos resumido teorema de Rolle y teorema de valor medio. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Y dice lo siguiente. Da ejercicio. Dice, dada f de x igual a x cuadrado menos 2x más 3, y x pertenece al intervalo 1, 3, intervalo cerrado, 1, 3, se pide hallar el valor de C minúscula, este es el que está acá, que verifica el teorema de Rolle o teorema del valor medio, según corresponde. Según corresponde. Bueno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acá tenemos el intervalo cerrado a B. Esta es una función que es una función algebraica entera, es una función polinómica de segundo grado, representa una parábola, una curva que se llama parábola. Esa parábola es continua para todo valor de la misma, o sea que cumple las tres condiciones de continuidad, o sea que es continua en el intervalo 1, 3, el 1 sería el punto A y el 3 sería el punto B, que nosotros hablamos ahí. Y nos pide que encontremos el punto C, que verifica el teorema de Rolle o el teorema de valor medio. ¿Cómo sé que verifica el teorema de Rolle o el teorema de valor medio? Y bueno, tendremos que calcular f de A y f de B. Si son iguales, cumple el teorema de Rolle, y si son distintos, cumple el teorema del valor medio. ¿Cómo calculo f de A y f de B? Tengo f de x. Conozco A y conozco B, entonces calculo f de 1 y f de 3. Entonces vamos a poner acá. Si x es igual a 1, entonces f de 1 va a ser igual, voy a hacerlo con rojo, a 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. Esto me da 1 al cuadrado 1, 2 por 1, 2, 1 menos 2 es menos 1, menos 1 más 3, 2. O sea que f de A me da 2. Ese sería f de A, que es igual a f de B. Si x vale ahora 3, entonces f de 3 me queda igual a 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 3. 3 al cuadrado, 9. 2 por 3, 6. 9 menos 6, 3. Y 3 más 3 es 6.
A ver si me dan bien los valores. Uno me da 2. Tengo un error acá, porque es menos 1, 3. Bueno, si es menos 1, 3, acá sería menos 1. Si le hubiese dado igualmente 1, acá que se hubiese cumplido el teorema de valor medio. ¿Sí? Y si, ahora vamos a sacar menos 1 al cuadrado, 1. 1. Menos por menos queda más. 2 por 1, 2. Y más 3. 1, 2, 3, más 3, 6. F de B es igual a F de 3. Como F de A es igual a F de B, ¿qué se cumple? Se cumple entonces el teorema de Rolle. Teorema de Rolle. Si me hubiese dado el 2 creo que me daba acá y 6 el otro, se cumple el teorema de valor medio. ¿Qué diferencia tengo entre uno y otro? Y que tengo que sacar la derivada, porque me dice que la derivada en uno es 0 y en otro es todo eso que está ahí. ¿Cuánto vale la derivada? Y f' de x va a ser igual a 2x menos 2 más 0. Como se cumple el teorema de Rolle, esto aquí lo tengo que igualar a 0. A 0. ¿Por qué? Y porque me dice el teorema de Rolle que si f de A igual a f de B, la derivada de ese punto interior de abscisa C es 0. Podría haber calculado con 1. ¿Qué pasa si lo hubiese hecho para 1? Bueno, acá lo termino primero con esto. Lo vamos a hacer primero para el teorema de Rolle y después lo voy a hacer como lo venía así. Lo igualo a 0 por teorema de Rolle. Entonces despejo x. 2x igual a 2, x igual a 2 sobre 2, que es 1. 1 pertenece al intervalo abierto menos 1, 3. Sí pertenece al intervalo abierto. Por lo tanto, C vale 1. ¿Sí? Si C vale 1, si C es igual a 1, entonces f de C va a ser igual a f de 1. ¿Qué va a valer? Ya reemplazamos acá. 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3. 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2. 1 menos 2 es menos 1. Más 3 es 2, perdón. 2. Queda 2, profe. 2. Entonces, ese sería f de C. Entonces, el punto C de coordenadas C, f de C, que cumple el teorema de Rolle, ¿cuál sería? Sería el punto que tiene coordenadas en X o en C 1 y en f de C 2. Este punto, vamos a poner acá
cumple el teorema de Rolle. ¿Por qué? Y porque como f de a igual a b, yo lo igualé a la derivada, lo igualé a 0. Eso me dice el teorema de Rolle. Vamos a hacer ahora el mismo, pero en lugar de ser menos 1, le vamos a dar 1. Como habíamos hecho al principio. Ya vamos a ver que ahí, como f de a es distinto a f de b, nos va a cumplir el teorema de valor medio y vamos a calcular el punto interior. Vamos a sacar una foto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si acá en lugar de ser menos 1, hubiese sido 1? Creo que lo habíamos calculado antes, me había dado 2, ¿no? A ver, 1 al cuadrado 1, 2 por 1, 2, 1 menos 2 es menos 1, más 3, 2. Y el otro me dio 6. Entonces ahora f de a es distinto al f de b. Entonces ya no se cumple el teorema de Rolle. ¿Qué se cumple? Se cumple el teorema del valor medio. ¿Sí? Para lo cual, si se cumple el teorema del valor medio, yo no puedo igualar a 0. ¿A cuánto lo tengo que igualar? Y bueno, en un costadito sacamos f' de c. ¿Cuánto vale f' de c? Y vale f de b menos f de a sobre b menos a. F de b, ¿cuánto nos dio? Y f de b nos dio 6. Menos f de a, ¿cuánto nos dio? F de a nos dio 2. Sobre b, que b es 3, menos a, que es 1. 6 menos 2, 4. 3 menos 1, 2. 4 dividido en 2, 2. Este 2 es f' de c. Entonces, a la derivada, en lugar de igualarla a 0, lo igualábamos a 0 cuando era el teorema del Rolle, porque f de a era igual a f de b, ahora la vamos a igualar a 2. Y ahí despejamos x. ¿Sí? Esto implica que 2x va a ser igual, este menos 2 va a ser más 2, 4, x igual a 4 dividido en 2, 2. 2 pertenece al intervalo 1, 3, abierto 1, 3, pertenece. Por lo tanto, son los 3 puntitos, c vale 2. Si c igual a 2,
Entonces, f de c va a ser igual a, y reemplazo acá, 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 3. Son 2 al cuadrado, 4, 2 por 2, 4, 4 menos 4, 0, más 3, 3. Entonces el punto C, que cumple el teorema de valor medio, tiene como coordenadas C, F de C, que sería en este caso C2 y F de C3. Este es el punto que cumple, lo vamos a poner como hicimos recién, cumple el teorema del valor medio. Ahí salió redondito el ejercicio. ¿Bien? Si quieren pongan el ejercicio de aplicación 2. El anterior era el 1. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió? Sí, profe. Una cosita, siempre le van a dar una función que sea continua en ese intervalo. Si no es continua, no se puede garantizar ni el teorema de Rolle ni el teorema del valor medio. Bueno. Vamos ahora a sacar una foto. Y vamos a poner el nuevo título. Unidad número 5. El título de esta unidad es Primitiva Antiderivada o integral indefinida. Anteúltimo tema de la materia. Este tema es un tema importantísimo. Voy a tratar de ir despacio, de manera que ustedes
lo entiendan. Vamos a ver por qué se llama primitiva, por qué se llama antiderivada, o también por qué lo conocemos como integral indefinida. Indefinida. Primitiva, ya vamos a ver de qué se trata. Tiene que ver con una función primitiva. Antiderivada tiene que ver con el concepto de función inversa. E integral indefinida, ¿sí?, tiene que ver con lo que se llama constante integración. Bueno, les voy a pedir, por favor, que atiendan todos. Este es, como les decía, es el tercer tema más importante que tiene la materia. Conceptualmente es sencillo, pero acá vemos muchos conceptos asociados anteriormente, como por ejemplo el concepto de alcance y rango, dominio y recorrido, función inversa, derivada. Todos estos conceptos los vamos a ver aplicados en esta unidad que se denomina primitiva, antiderivada o integral indefinida. La unidad 6 va a decir, en lugar de integral indefinida, va a decir integral definida. Y ya vamos a ver por qué. Pero ustedes, imagínense, ¿me escuchan bien todos ahí? Sí, profe. Ustedes imagínense dos conjuntos. Un conjunto A y un conjunto B. En el conjunto A están todas las funciones. ¿Sí? Y en el conjunto B están todas sus derivadas. Por ejemplo, yo tengo I igual a seno de X. ¿Sí? I igual a logaritmo natural de X. En fin, cualquier función algebraica o trascendente que está en el alcance o conjunto de partida, ¿sí?, y sus derivadas están en el rango o conjunto de seno. Imagínate que yo voy a calcular la derivada de la función seno, que es y', ¿sí? Yo puedo calcular la derivada diferencial, ¿sí? Vamos a calcular las derivadas. La derivada del seno de X, que no es otra cosa que el diferencial de Y sobre el diferencial de X. La derivada del seno es coseno de X. ¿Por qué? Porque la función que yo apliqué acá es f', la derivada. O el logaritmo de X. ¿Cuánto valdría el I' para el logaritmo natural de X? Y vale 1 sobre X. 1 sobre X. O sea, el diferencial de Y sobre el diferencial de X vale 1 sobre X. Bien, ustedes acá han imaginado dos conjuntos, un conjunto donde estaban todas las funciones, cualquier tipo de función algebraica o trascendente, y otro conjunto de ese lado donde estaban sus derivadas. ¿Qué es la integral de una función? Es la función inversa
de la derivada. Es decir, la integral de la función, la integral de una función se representa con este símbolo. Que este símbolo es un símbolo equivalente a sumatoria. ¿Sí? Es equivalente a sumatoria, es una S que viene de sumatoria. Ya vamos a ver después por qué. ¿Sí? ¿Pero qué es ese símbolo? Es la función, la integral es la función inversa de la derivada. Es decir, si yo integro la función coseno de x, ¿cuánto te da? Y la integral del coseno de x te tiene que dar seno de x. Si yo integro 1 sobre x, ¿cuánto te tiene que dar? Y la integral de 1 sobre x, así como la de coseno de x, te tiene que dar logaritmo natural de x. ¿Sí? Es decir, si yo tengo la derivada de una función, la función inversa de la derivada es la integral. La integral y la derivada son funciones inversas. ¿Cómo sé yo que está bien calculada la integral de una función? Si a mí me dicen que la integral del coseno de x es el seno de x, ¿cómo sé que está bien calculada esa integral? Y bueno, derivo el seno de x, ¿y qué me tiene que dar? El coseno de x. Integro el coseno de x, ¿qué me tiene que dar? El seno de x. ¿Cómo sé que está bien calculado la integral de 2 sobre x y me dio mi logaritmo natural de x? Bueno, porque si derivo logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Esta función que yo tengo acá, esta función que yo tengo acá, ¿qué sería de esta otra función? Es la primitiva. Esta función que yo tengo acá, ¿qué es de esta función que tengo acá? Es la primitiva. Es decir, una función cuya derivada me da lo que tengo en el conjunto B. Si yo integro lo que tengo en el conjunto B, ¿qué estoy calculando? La primitiva que tenía yo antes de derivar. Es por eso que se llama también función primitiva. De ahí surge la palabra primitiva. ¿Por qué antiderivada? Y porque antiderivada es porque la integral es la función inversa de la derivada. Entonces, primitiva, porque estamos calculando la función que yo tenía primeramente o primitivamente antes de derivar. Cuando yo integro, estoy calculando la función primitiva. Antiderivada, ¿por qué? Y porque f de prima de x, ¿sí? F'. Y la integral, las dos son, ¿sí? La integral es la antiderivada. De acá para acá es la derivada. De acá para acá es la derivada. De acá para acá estamos derivando. De acá para acá estamos integrando o calculando la antiderivada. ¿Sí?
¿Cómo sé que está calculada bien la integral del coseno de x? Porque sé que me da el seno de x. Y porque si yo derivo el seno de x, ¿qué me da? Coseno de x. ¿Por qué sé que está calculado bien el logaritmo de x como la integral de 1 sobre x? Y bueno, porque si derivo el logaritmo de x me da 1 sobre x. Ahora la pregunta al millón. ¿Solamente el seno de x me da coseno de x? Si pongo acá el seno de x más o menos una constante, ¿cuánto me da la derivada? Del seno me va a dar el coseno. Y de una constante, la derivada es 0. Por eso, cuando yo estoy integrando, siempre acá se pone más c o menos c. En realidad siempre le ponemos más c. ¿Qué es ese c? Ese c se llama constante de integración. Constante de integración. ¿Conocemos la pregunta? ¿Conocemos cuánto vale la constante de integración? ¿Conocemos, No, no conocemos. Puede ser más 2, más 5, menos 3, menos pi. Más o menos cualquier constante, la derivada me va a dar 0, o sea que la derivada de todo esto va a ser coseno de x. La derivada de todo esto va a ser 1 sobre x. ¿Conocemos la pregunta o la respuesta a esta pregunta? Es no, no conocemos. De ahí sale integral indefinida. ¿Sí? De ahí sale el concepto de indefinida. ¿Por qué? Porque no conocemos cuánto vale esa constante de integración. Entonces, cuando yo les haga la pregunta en el teórico, ¿por qué se llama primitiva, antiderivada o integral indefinida? Se llama primitiva porque se entiende a la integral como la función inversa de la derivada. Entonces, cuando nosotros estamos calculando la integral, estamos calculando la función primitiva que nosotros teníamos antes de derivar. ¿Por qué se llama antiderivada? Y se llama antiderivada porque la integral es la función inversa de la derivada. ¿Sí? La derivada es la función inversa de la antiderivada y la antiderivada es la función inversa de la derivada. Ambas son funciones inversas, recuerden eso. ¿Y por qué se llama integral indefinida? Porque una primitiva puede diferir de otra primitiva en una constante llamada constante de integración y sin embargo, cuando yo lo derivo, tenemos el mismo resultado. ¿Conocemos esa constante C llamada constante de integración? No la conocemos. De ahí el nombre de integral indefinida. ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a sacar una foto y vamos a hacer algunos ejemplos.
Bueno, vamos a hacer un cuadrito. Lo voy a copiar y lo vamos a ir explicando. Una cosita que me gustaría explicar antes del cuadro. Cuando yo tenía el conjunto A y el conjunto B, yo tenía acá I igual al seno de X, ¿sí? Y yo les decía acá que I' era el diferencial de Y sobre el diferencial de X, ¿sí? En muchos casos, en lugar de expresarlo en función de la derivada, se lo expresa en función del diferencial. O sea que yo de acá saco, o esto es equivalente a decir que el diferencial de Y es la derivada por el diferencial de X. Entonces, acá muchas veces, en lugar de expresar la derivada la expreso como el diferencial. O sea que acá me pone que el diferencial de Y va a ser igual a la derivada de esto, que sería Y', o sea, sería el coseno de X por diferencial de X. Esta es otra manera de expresar la derivada a través del concepto diferencial. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo de expresar así? Coseno de X, diferencial de X. ¿Cuál es la ventaja de ponerlo así a ponerlo como lo tenía antes? Integral del coseno de X. Y la ventaja es que estamos haciendo la aclaración de que estamos integrando o derivando respecto a la variable X. O sea que la integral del coseno de X diferencial de X, ¿cuánto va a ser? Y va a ser seno de X más constante de integración. Lo mismo, se viene bien igual al logaritmo de X. El diferencial de Y es 1 sobre X diferencial de X. Si yo integro 1 sobre X diferencial de X, va a ser igual al logaritmo natural de X más constante de integración. Es decir, que de acá para acá, de A a B planteamos la diferenciación. Y de acá para acá planteamos la integración. Esto es otra manera de expresar, ¿sí? Otra forma de expresar. Nosotros vamos a utilizar este, porque ahí estamos viendo respecto a qué variable estamos integrando o diferenciando, o derivando. Voy a sacar una fotito y seguimos.
¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Disculpen, pero se me había cambiado el micrófono. Bueno. Vamos a copiar un cuadrito y vamos a ir explicando. Así como ustedes vieron tablas de derivada, van a ver también tablas de integrales, ¿sí? Vista como la antiderivada. Es inmediatas y por metros.
Bueno, atiendan por favor un segundito. Esta es integrales. Tenemos una clasificación de dos tipos de integrales. Indefinidas, que son las que vamos a ver en esta unidad. Unidad 5. E integrales definidas que vamos a ver en la unidad 6. Integrales indefinidas. Ahí vamos a ver siempre que aparece la constante integración, ya sabemos que de dónde sale la constante integración. Y el objetivo, así como cuando vimos derivadas, vimos la definición de derivadas, después esa definición se la aplicamos a las funciones, y aplicándole la definición de derivada a las funciones, obtuvimos la tabla de derivadas, y con esa tabla de derivadas, más la regla de la cadena y derivada de función, resolvimos cualquier derivada, la que se nos presentaba, ¿sí? Derivando de afuera hacia adentro, poniendo los eslabones de la cadena. Ustedes ya lo aprendieron bastante bien. Ahora, en las integrales indefinidas, ¿sí? Vamos a aprender a calcularlas, ¿sí? Primero calcularlas, y después a aplicarlas. En la unidad 5 vamos a ver cómo se calcula una integral. Las integrales indefinidas pueden ser, o sea, aquellas que tienen la constante de integración, pueden ser de dos tipos. O inmediatas, por ejemplo, cuando yo les calculé la integral del seno de x diferencial de x. Rápidamente dije, perdón, la integral del coseno de x diferencial de x. Rápidamente le dije seno de x. ¿Por qué la integral del coseno me da el seno? Porque si yo derivo el seno, me da el coseno. ¿Sí? Esas integrales se llaman inmediatas, porque por tabla de integrales, si mirada la tabla de derivada al revés, las tablas por tabla de integrales yo las puedo calcular de manera inmediata, no necesito aplicar ningún método ni ningún cálculo aparte. Es por eso que las primeras integrales indefinidas que vamos a ver son las integrales inmediatas, ¿sí? Que de ahora vamos a ver un par más. Estas se resuelven directamente por tabla de integrales. Por tabla de integrales. No tienen ninguna cosa rara, ningún artificio raro, ningún método. Directamente, la integral de una función que ya está en la tabla de integrales, listo, ya obtengo el resultado y no tengo que hacer ni aplicar ningún método para resolver. Después están las integrales indefinidas, que no se resuelven directamente por tabla, ya son más complejas. Se resuelven por métodos de integración. Esos métodos de integración hay, discúlpeme la palabra, 500.000, como decimos vulgarmente. Hay muchísimos métodos de integración. Pueden ir a cualquier libro de análisis matemático y van a ver muchísimos métodos de integración. ¿Cuáles son los métodos que vamos a ver acá por una cuestión de tiempo y porque conociendo estos métodos nosotros tranquilamente los podés sacar vos? Lo que vamos a ver son las integrales por sustitución, ¿sí? O método de integración por sustitución. Método de integración por partes. Sustitución y partes, eso de cajón, seguro van a ir al parcial. Y después hay otros métodos más, que también van a ir al parcial, que son para resolver integrales racionales. ¿Sí? Escuchen bien la palabrita. Para resolver integrales racionales se aplica un método que se llama método de descomposición en fracciones simples. Método de descomposición en fracciones simples. Ese método lo vamos a aplicar para integrales racionales. Pero
dentro de las integrales racionales y dentro del método de composición de fracciones simples, hay varios casos particulares que ya vamos a ver la clase que viene. Después vamos a ver los métodos para resolver integrales irracionales, donde aparecen raíces. ¿Sí? No hace falta que veamos todos los métodos para resolver todas las raíces. Con que veamos un par de métodos, ¿sí? Ya habremos tenido las herramientas de mano que necesitamos para hacer nuestro oficio. Nosotros no nos vamos a dedicar a integrar o a derivar. Sí tenemos que tener el concepto, la herramienta, y las integrales que se nos vayan a presentar, si hay alguna que se complejiza, bueno, tendré que ir al libro, que con la base que ya tengo en análisis matemático, tranquilamente voy a poder ver cualquier método para resolver. Y después, por supuesto, están para los métodos para resolver integrales trigonométricas. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Sí? Después hay otros métodos más de integración que no vamos a ver en la materia por una cuestión de tiempo. No se olviden que nos queda el mes de octubre y casi, yo les diría que la segunda semana de noviembre termina el año. Yo este jueves les voy a dar clase de análisis para no perder la clase. Ya le dije al ingeniero Sarroca porque él no puede dar el jueves. Y la semana que viene va a dar práctica él. Bueno, ahora le saqué ventaja, así que va a tener que esmerarse un poco para alcanzarnos en la parte teórica. Él va a dar la semana que viene, lunes y jueves. Este jueves a las 18:30, creo que tienen clase, les voy a dar clase yo 2 horitas. Bueno, y por último, tenemos las integrales definidas. Definidas, ya vamos a ver el concepto de lo que es una integral definida, o también llamada integral de Riemann. Vayan escuchando la palabrita, integral de Riemann. Y van a ver que, a diferencia de las otras integrales, ¿sí? Acá aparecía integral de f de x diferencial de x. ¿Y qué sacaba yo? Y sacaba una primitiva más una constante integración. ¿Cómo sabía que esa primitiva, o que este es el resultado de esa integral? Porque si a esa primitiva la derivaba, me tenía que dar la función que yo tengo dentro del ciclo integral. ¿Sí? De hecho, después vamos a demostrar esto, que se llama teorema fundamental del cálculo integral, que es la unidad que sirve. Pero ¿qué diferencia tengo entre esto y esto? Que acá aparece este A y este B. Este A y este B son límites de integración. Y vamos a ver que la integral no es otra cosa que, o no representa otra cosa, que el área del recinto entre la función y igual a f de x y los puntos de abscisas x igual a a y x igual a b. O sea que si yo estoy calculando esta integral entre b de f de x diferencial de x, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando el área de ese recinto que yo sombreé ahí. ¿Sí? Esto es igual a, lo voy a poner así para que lo vean, ¿sí? Al área llamada área del recinto, ¿sí? Área del recinto de ordenadas. Área del recinto ordenada. ¿Cómo se calcula el área del recinto ordenada? Y para eso tenemos que ver la regla de Barber. ¿Sí? Pero bueno, ese es tema de la unidad 6. Acá, en las integrales definidas, ya aparece esto que se llama límites de integración. ¿Y para qué se usan las integrales definidas? Se utilizan para calcular áreas de recintos, bajo las curvas. Se utiliza para calcular no solamente el área, yo puedo calcular cuánto vale la distancia desde acá hasta acá en la curva.
que ahí lo puse, la longitud de curva. Me pide, se usa para calcular áreas de revolución, es decir, a esa curvita que está ahí, imagínate que a esta curvita la hace girar respecto al eje X, ¿sí? Y cuando va girando esa curvita respecto al eje X, le va sacando fotos instante por instante y después superpones todas las fotos de esa curvita. ¿Qué te va a dar? Y esta curvita se va a transformar en una taza. En una taza. Hablando mal y pronto, ¿no? En una taza. ¿Y qué puedo calcular de esa taza? Puedo calcular lo que se llama área o superficie de revolución. ¿Por qué de revolución? Porque yo esa curvita la hice girar respecto al eje X. Entonces, si yo quiero calcular el material con que yo tengo que fabricar esa taza, y bueno, calcularé el área de revolución. Pero yo puedo decir, che, ¿y cuánta leche puedo meter en esa taza? ¿Cuánta agua puedo meter en esa taza? Y bueno, ya no necesito el área o superficie de revolución. ¿Qué necesito? Necesito el volumen del sólido de revolución. O sea, esto, si yo necesito fabricarlo en madera, o saber qué puedo meter ahí adentro, cuánto volumen puedo meter ahí adentro, ya se calcula como volúmenes de sólidos de revolución. Es importante que sepan que en la unidad 5 vamos a aprender a integrar, así como nosotros primero, en la unidad 3, aprendimos a derivar. ¿Sí? En la 4 aprendimos las aplicaciones de la derivada. En la unidad 5 vamos a aprender a integrar. Y en la unidad 6 vamos a ver las aplicaciones que tiene la integral. Y lógicamente también vamos a demostrar integral de Riemann. Vamos a demostrar el teorema del valor medio para el cálculo integral. Vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo integral, que acá se los acabo de deducir, digamos, de la teoría que vimos anteriormente, pero esto después lo vamos a demostrar. La unidad 6 es completa. Ahí se ve todos los conceptos que vimos hasta ahora lo vamos a ver en la unidad 6. Por eso cuando ustedes vayan a rendir el final, empezamos desde la unidad 6 a escarbar para atrás. Y lógicamente vamos a ver también las aplicaciones. Bueno, vamos a sacar una foto y vamos a empezar a ver por lo menos algunas integrales inmediatas. Voy a dejar ahí y la clase que viene, el día jueves, vamos a ver integral por sustitución, integrales por parte, y creo que vamos a alcanzar a ver integrales racionales. ¿Sí? Nos quedarán estos dos para terminar, sí, para otra clase, pero quiero hacer varios ejercicios. Esto es como la derivada. Necesito saber la regla de derivada. Después necesito saber cómo la aplico. ¿Y cómo la aplico? Hicimos un proceso para demostrar la regla de la cadena o derivada de función. Acá vamos a empezar con integrales sencillas, integrales inmediatas. Ahora vamos a resolver un par de integrales inmediatas. ¿Sí? No voy a avanzar más. Pero bueno, sería bueno que se metan en el práctico. Bueno, si no se meten en el práctico, ahí pueden practicar. Ya les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan hacer ustedes en casa. Y bueno, la semana que viene practicamos un poquito más de integrales inmediatas, retomamos el concepto de integrales inmediatas y vamos a aplicar los métodos de integración. Sacamos una foto de este cuadro. ¿Está claro este cuadro? Sí, profe. Bien.
Bueno, vamos a usar unos 10 minutitos, 15 para hacer algunas integrales. Les doy para que calculen ustedes. Pero antes les voy a aplicar algunas propiedades para que puedan resolver. Propiedades. Cuando vos tenés, hay dos propiedades que vamos a ir viendo. Cuando vos tenés la integral de la suma o la resta de dos funciones, ¿a qué es igual la integral de la suma o la resta de dos funciones? A la suma o la resta de esas integrales. O sea que esto es equivalente a poner integral de f de x diferencial de x, más o menos la integral de g de x diferencial de x. Y segunda propiedad, cuando vos tenés la integral de una constante por una función, la constante puede salir fuera del símbolo integral. Yo les voy a dar un ejemplito de cada uno. Suponete que, ejemplos. Yo quiero de la 1 calcular la integral de el seno de x más la secante cuadrado de x diferencial de x. ¿Qué tengo acá? Tengo la integral de la suma de dos funciones. La integral de una suma es la suma de las integrales. Cuando hablo de suma, es suma algebraica, es decir, suma resta. Entonces esto lo puedo escribir como la integral del seno de x diferencial de x más la integral de la secante cuadrado de x diferencial de x. Les recuerdo también, chicos, que estamos expresando en función del diferencial. ¿Se acuerdan de esto que yo les explicaba? Que lo podemos expresar en función del diferencial o en función de la derivada. Es lo mismo, nada más que en uno aparece la derivada por diferencial de x y en otro aparece la derivada solita.
Si ustedes van al Rabufetti, el Rabufetti trabaja con la derivada, no trabaja con el diferencial. A mí me gusta trabajar con el diferencial porque estamos aclarando respecto a qué variable estamos integrando. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale la integral del seno de x? Diferencial de x. ¿Sí? Alguno me dice que la integral vale el coseno. ¿Está bien? ¿Está bien que la integral del seno es el coseno? ¿Sí o no? Faltaría la constante, profe. ¿Cómo sé que está bien calculada que la integral del seno de x es el coseno de x? ¿Cómo sé que está bien calculada? ¿Qué tenemos que hacer de acá para acá? Derivar. Derivar. Derivar el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? El seno. No. Menos seno. Ah, menos seno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Pero como acá tengo más seno, ¿qué tendré que hacer? Menos coseno. Menos coseno. No confundan, por eso les digo, no confundan la derivada con la integral. ¿Sí? ¿Vos qué estás calculando acá? Estás calculando una función que derivada te dé lo que vos tenés dentro del símbolo integral. ¿Sí? No estoy derivando el seno y acá pongo así la derivada del seno al coseno, no. Estoy calculando una función primitiva que derivada me da lo que yo tengo dentro del símbolo integral. ¿Sí? Como yo sé que la derivada del coseno es menos seno, con este menos me va a quedar el más seno y ahí sí está bien el resultado. ¿Sí? Más, ¿cuál es la integral de la secante cuadrada de x? ¿Sí? Es inmediata también. Tengo que buscar una función cuya derivada me dé la secante cuadrada. ¿Cuál es esa función? Tangente. Tangente de x. ¿Por qué sé que está bien calculada la integral? No lo voy a poner con otro. A esta lo voy a poner con rectángulos. ¿Sí? De acá para acá tengo que derivar. ¿Sí? ¿Cómo sé que está bien calculada la tangente? Porque de acá para acá, si yo lo derivo la tangente, la secante cuadrada. ¿Sí? ¿Y qué me está faltando? ¿Qué me está faltando ahí? La constante de integración. Más constante. Y ese sería el resultado. Si ustedes no ponen más constante iteración, el profesor no les va a considerar el ejercicio bien resuelto. ¿Por qué? Porque estamos en integrales indefinidas. No conocemos los límites de integración. De la función que yo tengo, ¿sí?, que estoy sacando, siempre tengo que considerar más c, porque una primitiva puede diferir de otra primitiva en una constante y dar la misma derivada. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sabemos que está bien calculado el resultado de esto? Y bueno, porque si yo derivo esto, ¿qué me tiene que dar? Y me tiene que dar esta función que yo tenía acá dentro del símbolo integral. La derivada del coseno es menos seno, con este menos me va a quedar más seno, y la derivada de la tangente es la secante cuadrada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplito de la otra reglita.
Vamos a ver un último ejemplo. Un último ejemplo y hacemos uno más complejo. Me quedan unos minutos. Bueno, de este es sencillo, del 2 es cuando vos tenés, por ejemplo, integral de 2 por o 2 sobre x diferencial de x. ¿Sí? 2 sobre x diferencial de x. Acá, como el 2 es constante, puede salir fuera del signo integral y te va a quedar de esta manera. ¿Sí? Y esto, si yo lo resuelvo, me queda 2 por la integral del logaritmo de x diferencial de x. ¿Qué función derivada me da 1 sobre x? El logaritmo natural de x. Más constante de integración. Hay una reglita, estas son propiedades. Y hay una última reglita que voy a poner, que es cuando vos tenés, que sale ahí en la tabla, cuando vos tenés, suponete, x al cubo diferencial de x. ¿Sí? Acá es como si vos tuvieras integral de x a la n diferencial de x. Cuando vos tienes x a la n como función, la derivada es n por x a la n menos 1. ¿Sí? N por x a la n menos 1. Eso es para derivar. Y para integrar, ¿cómo será? Y en lugar de restar 1, vas a tener que sumar 1. Y en lugar de multiplicar por n, vas a tener que dividir por n más 1. O sea que la integral de x a la n sería x a la n más 1 sobre n más 1 más constante de integración. Esta es la reglita que vos vas a aplicar acá. Entonces, ¿cómo te quedaría la integral de x cubo? Y te quedaría x a la cuarta sobre 4 más constante de integración. Y vos vas a decir, profe, pero, a ver, si yo tengo y igual a x a la cuarta sobre 4 más constante. Profe, deríveme eso y demuéstreme que la derivada de eso me da x cubo. Bueno, separamos términos. ¿Sí? Y prima. La derivada de la suma de la derivada. Ahora, ¿cómo puedo escribir x a la cuarta sobre 4? Y lo puedo escribir como un cuarto por x a la cuarta más constante. Bueno, de esto es 0, no me hago drama. ¿Y de esto cómo lo derivo? Y lo derivo como constante por función. Aquí igual la derivada de la constante por la función. A la constante por la derivada de la función. La constante, ¿cuánto sería? Un cuarto. ¿Sí? Esa es la constante. Por la derivada de la función. La derivada de x a la cuarta sería 4 por x al cubo. ¿Sí? Esta sería la derivada de la función. El 4 del 1 cuarto se va con este 4. ¿Y qué me queda? Resultado final, x al cubo, que es lo que yo tengo dentro del símbolo integral. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, no voy a avanzar más, voy a dejar acá. La clase que viene voy a empezar con integrales inmediatas, donde esto ya vamos a retomar acá. Vamos a hacer algunos ejercicios de integrales inmediatas. Les
pido por favor que repasen los conceptos. ¿Por qué se llama primitiva? ¿Por qué se llama antiderivada? ¿Por qué se llama integral indefinida? ¿Qué es la constante de integración? La clasificación de las integrales, ¿por qué se llaman inmediatas? Y la clase que viene arrancamos de acá, vamos a ir complejizando, los ejercicios son los más simples de lo más simple, vamos a ir complejizando, y después vamos a ver integración por sustitución y por partes. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe. Bueno, damos acá entonces por concluida la clase, le saco una foto y nos vemos, Dios mediante, el día jueves, si Dios quiere, ¿no? Gracias, Hasta el profe. jueves. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chicos.